Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La radio comunitaria en México cumple 60 años. Un modelo de radiodifusión fundamental para la democracia, para el fomento de los derechos humanos, para la resistencia también social. Una de las emisoras pioneras es Radio Guayacocotla, actualmente conocida como Radio Guaya, la voz campesina. Y vamos a tener una entrevista con el coordinador de esta emblemática radiodifusora que tanto ha aportado en nuestro país, Sergio Cobo. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios, telecomunicaciones, radio, por supuesto, con Gerardo García. La diputada Valentina Batres presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para declarar el 17 de julio como Día de las Audiencias. La legisladora explicó que la fecha coincide con la entrada en vigor de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en la que se recuperan los derechos de las audiencias. Al presentar la iniciativa, Batres dijo que la propuesta fue promovida por las Defensorías de Audiencias de la Radio y la Televisión, de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, Radio UDG y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. En caso de aprobarse, el decreto oficializaría el 17 de julio como una fecha conmemorativa para promover la educación digital, el respeto a los derechos de las audiencias y la memoria sobre la comunicación democrática. Diputadas y diputados, el Día de las Audiencias es una invitación a mirar a la comunicación como lo que es un derecho humano indispensable. Sin audiencias críticas, informadas y respetadas, la democracia se convierte en un cascarón vacío. Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro desde este Congreso en la Ciudad de México. Las audiencias son escuchadas, respetadas y protegidas. Que cada 17 de julio recordemos que los derechos no se heredan ni se entregan, se conquistan, se ejercen, se sostienen y se defienden frente a cualquier intento de regresión. Es cuanto, diputado presidente. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego de abrir una mesa de diálogo sobre los litigios fiscales de Grupo Salinas que ascienden a más de 48,000 millones de pesos. La mandataria afirmó que el caso ya se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no habrá negociación política en torno a las deudas tributarias. Los tiempos de negociar qué sí y qué no ya quedaron atrás. Habrá diálogo, pero negociación de la ley nunca, subrayó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema. El diferendo se intensificó luego de que Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, amenazara con demandar a la presidenta en Estados Unidos por presunta difamación. La publicidad digital se ha convertido en un mecanismo de vigilancia que perfila, discrimina y vulnera a los consumidores, incluidos niñas, niños y adolescentes, denunciaron las organizaciones TechCheck y el Poder del Consumidor al presentar el informe Vigilancia a Consumidores Digitales, cómo la publicidad te perfila, discrimina y vulnera. El estudio advierte que los algoritmos no hacen distinciones por edad y exponen a las infancias a anuncios de apuestas, ultraprocesados, suplementos riesgosos e incluso pornografía. Este tipo de publicidad, explicaron, aprovecha momentos de vulnerabilidad emocional y refuerza estereotipos, lo que puede inducir consumos nocivos y profundizar desigualdades. Ante este panorama, las organizaciones llamaron a prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores, regular el uso de datos sensibles y mapear la industria publicitaria digital en México. El próximo 10 de octubre a las 19 horas se presentará el libro Ready, Go de Eric Huesca. La obra aborda el fenómeno gamer, un mercado que supera los 200,000 millones de dólares anuales, más que la industria del cine y el streaming juntos, y que congrega a más de 3.200 millones de jugadores en el mundo. Lejos de ser un simple pasatiempo, los videojuegos ya influyen en la economía global, en la neurociencia, en la cultura, y según la Organización Mundial de la Salud, han generado una comunidad con más de 230 millones de adictos. El libro se presentará en la librería Octavio Paz, ubicada al sur de la Ciudad de México.
Así llegamos al final de las noticias más relevantes de la semana y regresamos al estudio con Gabriel Sosa Plata y más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Gerardo y por supuesto a nuestro invitado de lujo, el muy reconocido maestro Sergio Cobo, una institución de la radiodifusión en México. Maestro, qué gusto me da saludarte hasta la hermosa Guayacocotla, Veracruz. Igualmente, maestro Gabriel, caray, yo estoy muy contento y agradecido de que podamos dialogar sobre nuestro aniversario. Gracias, gracias. Al contrario, maestro, 60 años, ¿qué significa para ustedes? Tú has estado pues muchos años al frente de esta radiodifusora, pero ¿qué ha significado para todo este equipo llegar a los 60 años de vida? Mira, tú sabes muy bien que todas estas radios no subsisten por sí solas. Siempre necesitamos el acompañamiento de radios como ustedes, que ha estado en Radio Educación y en Radio UNAM y otras radios que desde hace 60 años esto empezó como una pequeña emisora en onda corta, fundando escuelas radiofónicas donde los muchachos todavía se acuerdan que se juntaban alrededor de una radio de onda corta, pues ni modo, y aprendían unos programas de alfabetización. Desde el 65 empezaron estas radios comunitarias que le llamaban escuela radiofónica hasta el 75. Todos esos 10 años todavía hay viejitos que se acuerdan que aprendieron a leer y a escribir por radio educación, diríamos, nos robamos el nombre Sí. de Radio Guaya. Y han sido muchos años de resistencia también, maestro, porque pues la radio comunitaria se ha caracterizado por la persecución, ¿no es cierto? Y también por la precariedad económica. Quizás ahora están un poquito más estables, pero tuvieron muchos años de resistencia. Sí, fíjate que en, seguimos como radio de onda corta y en 1995, después de la rebelión zapatista, empezaron a vigilar mucho estas radios y nos acusaron, ¿sabes de qué? De que transmitíamos mensajes guerrilleros en clave. Y en realidad estábamos transmitiendo en otomí, y luego en náhuatl, y luego en tepegua y en español. Pero se asustó el ejército y nos vino a cerrar la radio en el 95. Nos la cerraron prácticamente. Y después de mucha lucha con comunidades indígenas y otras personas que nos apoyaron, incluyendo ustedes y otras radios, hicimos una campaña de denuncia que no había razón para cerrarnos y ya después entendieron que esto era una red cultural, nada de mensajes guerrilleros, pero bueno, así estuvo la primera bronca seria que nos cerraron en el 95 y unos meses después, en el 96, logramos reabrirla después de más de 10,000 cartas de firmas de las comunidades indígenas y otras emisoras como ustedes, incluso alguna radio internacional que presionó al gobierno. Y ahí seguimos. En la lucha, maestro. Oye, maestro, ¿y alguna otra persecución, intento de censura que hayas vivido que también resalte en estos 60 años de lucha? Sí, fíjate que después de esa lucha estuvimos gestionando con el gobierno, con los gobiernos desde Salinas, Cedillo, Fox, eh, pues pidiendo pruebas. Y por unos contactos que tuvimos, nos dijeron que esta radio era subversiva porque estaba financiada por las FARC de
Y les dijimos, oye, pues ojalá, mano, porque andamos muy apurados de financiamiento y se demostró que eran puras falsas acusaciones de unos caciques de aquí de la región a quienes denunciamos por extorsión y abuso e invasión de tierras, incluso asesinatos contra líderes indígenas. Y eso lo denunciamos y aprovechamos que en el año 2005, 30 años después, nos dijeron que se iba a abrir la oportunidad de radios indígenas y comunitarias y con otras nos dieron ya de onda corta a FM. Así es como estamos ahora. O sea, esto significa que siguen transmitiendo en onda corta y también en FM, maestro. No, ya no transmitimos en onda corta por Ya quedaron cuestiones en técnicas, FM. que sale muy caro mantener dos transmisores. Sí. Y ahora nomás transmitimos en FM 105.5, Radio Guaya, La Voz Campesina, para todo el noreste del país, incluyendo sur de Tamaulipas, norte de San Luis Potosí, norte de Veracruz, de Puebla y de Hidalgo. Y ahí vamos, con cerca de 800,000 personas que nos escuchan. Wow, es una cantidad impresionante, maestro. Hay una pregunta que yo te quiero hacer que a lo mejor es demasiado obvia, pero es importante que lo sepan las audiencias que aún no conocen Radio Guaya. ¿Por qué la voz campesina? Porque nuestro interés no es indoctrinar ni transmitir mensajes de el emisor o de la radio de arriba abajo, sino al revés, crear interlocución con las comunidades indígenas y darles voz a los que no tienen voz. Por eso es la voz campesina. Y retransmitimos entrevistas con cantidad de comunidades de todos estos estados a quienes entrevistamos y nos reportan y se retransmiten en su propia lengua. Es la voz campesina y podría ser la voz indígena, pero es la voz de la gente que sale de aquí y por eso tenemos una gran audiencia. ¿Todavía siguen transmitiendo en varias lenguas, maestro Cobo? Sí, transmitimos en náhuatl, tepegua, otomí, incluyendo a veces el totonaco y el tenec, y en español. En esta zona de la Huasteca es donde está la concentración o la población náhuatl más amplia de todo el país. Cerca de 500,000 de personas hablan todavía la lengua náhuatl y pues claro, les da gusto que los grabemos y que les retransmitamos, sobre todo música, costumbres regionales en su propia lengua, mensajes, mensajes educativos para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, según la barra de programación, con mucha música, que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Aquí andamos retransmitiendo su música en todas esas lenguas. Que es una música, en este caso, originaria, es de la comunidad, ¿no, maestro? Sí, sobre todo la música que usan en lo que ellos llaman las costumbres, es decir, sus rituales se adaptan un poco al calendario religioso y así, por ejemplo, en febrero, que se tiene los somos carnavales, pues vamos transmitiendo la bendición de las semillas. Luego, hacia mayo, junio, según las zonas, la bendición de la siembra, en otros rituales, y en todos esos tocan una música especial. No es nomás así lo que caiga, sino tienen su música para siembra, para eh, cuidado, cultivo, para la cosecha, hacia ahora fines de septiembre, con la fiesta de San Miguel y luego ya en Todos Santos, como el compartir toda su cosecha
sobre todo acerca de maíz y otros productos, para celebrar en su lengua y con su música especial cada etapa de su vida. Qué maravilla, maestro. Pues bueno, aquí la invitación, ahorita ya tenemos que hacer prácticamente el corte, maestro, pero la Sí, invitación a nuestra audiencia es a que, pues no se pierda, también acérquese a este tipo de contenidos, a Radio Guaya, están en Facebook, ¿no? Están en una sí, aplicación también, ¿no es cierto, maestro? también estamos con un servidor en la Ibero Puebla, radioguaya.iberopuebla.gmail. Ahí nos pueden escuchar por internet. En 31 estados de la Unión Americana nos escuchan, gente migrante, y siempre nos están mandando sus solicitudes. Con mucho gusto las retransmitimos. No, bueno, es de Guayacocotla para el mundo, ¿no? Es prácticamente, pues ya Internet facilita Sí, todo esto, ¿no, maestro? Tenemos eso, ya que hacer sí, la pausa, maestro, cómo pero no. por favor, no se vaya. Continuamos en esta entrevista al maestro Sergio Cobo, coordinador de Radio Guayacocotla, allá en este municipio maravilloso del estado de Veracruz. Aquí lo esperamos. Estamos de regreso en Media 20.1 en esta celebración, porque vaya que hay que celebrar a la radio comunitaria en México, 60 años de vida, y la pionera, Radio Guayacocotla, Radio Guaya, pues está vigente, está más viva que nunca, se ha incorporado de lleno a este ámbito digital para que sus contenidos, todos ellos pertinentes, con un compromiso social, comunitario, de defensa de los derechos humanos, pues se siga realizando a través de la magia de la radio. Y estamos en una entrevista con el maestro Sergio Cobo, coordinador de Radio Guaya, la voz campesina. Él se encuentra, por supuesto, allá en Radio Guayacocotla. Tenemos este enlace a distancia. Maestro, ¿cómo celebraron estos 60 años de Radio Guaya? ¿Cómo los están celebrando? Porque siempre los celebra uno todo el año, ¿no? Sí, pues aquí son celebraciones que duran. Mira, primero hacemos una preparación con un ritual indígena donde vienen curanderos, curanderas de lengua otomí, náhuatl, yapegua, y hacen una celebración ritual y una limpia a todo el edificio y a todo el equipo de la radio, porque dicen ellos, oiga, pues la mayoría de la gente los quiere mucho, pero también hay gente que se molesta con sus comunicados y no queremos que les hagan daño. Es como el sentido bello de la limpia. Eso unos días antes, y luego el mero día del aniversario, que ahora fue el sábado 16, si no me equivoco, de agosto, eh, comenzamos con una celebración cultural en la plaza de aquí, de la cabecera municipal, con bandas, tríos, danzas de toda la región vienen a cantar, a danzar, a felicitarnos. Y también hacemos un mercado regional de productos de la región con costos, por supuesto, más bajos. Y vienen muchos productores, cerca de 50 grupos que producen, bueno, sobre todo maíz, el café, una cooperativa que promovemos, miel, otra cooperativa, bordados, otras cooperativas, alimentos de todo y al final del día un gran baile, eso sí, un gran baile con conjuntos de la región en el Deportivo donde van 2,000, 3,000 gentes, sobre todo jóvenes, a bailar y a estar contentos un día, una celebración que ya es muy conocida acá en la región porque los costos de este baile son muy bajos, no son como otros conjuntos. Andamos en
60, 70 pesos por persona, y por parejas hay precios gratis, en fin, como ves, es un día en que acabamos agotados al día siguiente a las 5 de la mañana, pero muy contentos. Y Oye, mucha maestro, gente y que viene. esa es una de las vías de financiamiento, ¿verdad? De la Claro, emisora. claro, eso es. Y la gente lo sabe y viene con mucho gusto, ¿no? Y luego hacemos también una rifa de productos, sartenes, licuadoras, cobijas, radios, y la gente le entra a la rifa con muchísimo gusto, ¿no? Vendemos más de 1,000 boletos en la región y de ahí también sacamos algo de financiamiento. Aquí andamos muy bien. Sí, 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 pues se ve, maestro, pero de todas maneras siempre es bienvenido el apoyo. ¿De qué manera las audiencias, quienes están comprometidos con la y comprometidas con la radio comunitaria, pueden apoyar a Radio Guaya? Mira, nuestras audiencias son más bien, pues, de gente muy humilde, ¿no? Y la verdad, pues no cargamos, por supuesto que no cobramos por ninguna retransmisión, porque es una radio cultural, no comercial. Eh, Ahora la nueva ley abre un pequeño resquicio que no lo vemos suficiente, pero también buscamos apoyos de otros grupos. Tú sabes que algunos jesuitas estamos trabajando aquí Así es. y las universidades jesuitas nos siguen apoyando. Sin ese apoyo no subsistimos, ¿no? Y por eso estamos peleando con otras radios que el gobierno amplíe la ley de financiamiento, porque sabemos que otras radios más pequeñas, indígenas, comunitarias, pasan muchos apuros, a veces más que nosotros, ¿no? Y que se amplíe la posibilidad de financiar, pues es una obra educativa cultural, sobre todo de mantener y difundir las lenguas originarias. Sí, 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 es cierto, y es algo que reconocemos, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Ahora, hablabas de esto, de la ley. Ahora Ujú, se permite, por ejemplo, hasta el 3%, ¿no? De comercialización de este tipo de estaciones, siempre y cuando se trate de productos y servicios locales. ¿Cómo ven esta ujú. posibilidad? ¿Creen que les pueda ayudar a ustedes? Mira, la verdad es que los productores fuertes de acá, algunos comercios y algunos grupos de aprovechamiento o explotación forestal, vemos difícil que nos financien porque los estamos criticando. A veces Ah, las empresas regionales pues están dirigidas por nuevos caciques, ¿no? De control económico. Sí podría haber, pero vemos que tanto nosotros como en otras localidades tienen el mismo problema, que los productores regionales fuertes que podrían financiar, pues muchas veces están en manos de grupos poderosos a quienes criticamos por explotación, inflación, aprovechamiento y tala de bosques. Es un pequeño resquicio, le vamos a buscar, pero por supuesto que para otras radios lo vemos también muy difícil. sí, bueno, es que siempre los medios críticos, los periodistas críticos, pues Ándale. padecen. La independencia cuesta, maestro. Cuesta, cuesta, y es una ventaja como radio cultural, indígena y comunitaria, pero también esa independencia nos hace buscar cómo subsistir con otros apoyos de gente, amigos, conocidos, algo, la misma gente, los migrantes, por ejemplo, que están en Estados Unidos, nos mandan algunos apoyos que son valiosísimos, pero sí, todos tenemos que estar luchando por subsistir. Sí, cómo no. Y más en esta era de las plataformas digitales, de una Ándale, enorme cantidad de oferta de contenidos. Se nos termina el eso. tiempo, maestro.
Un mensaje final, por favor, para nuestras audiencias, las audiencias maravillosas que tenemos aquí en TV UNAM. Bueno, primero agradecer a TV UNAM y a Radio UNAM como Radio Educación cuando estabas allá, a las, vamos a decir, nuestras hermanas grandes, mayores, que siempre nos apoyan retransmitiendo música y mensajes, y pues animarnos a las radios pequeñas a seguir luchando. Ahora Radio Teocelo es otra abuelita como nosotros que cumple 60 años, a seguir luchando por sostenernos y apoyarnos para conseguir no solo un financiamiento, sino una mejor calidad de nuestros programas con los pueblos originarios. Ellos son los menos favorecidos y con los que estamos luchando. Maestro, pues muchísimas felicidades para ti, para todo este gran equipo. En verdad son ustedes un orgullo a nivel nacional de la cultura, de la redifusión, de la historia, evidentemente de México, porque ya marcaron una huella que allí está permanentemente. Y pues un gran abrazo, como siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias, maestro Gabriel, y seguimos en contacto en el equipo nacional de radios que ustedes liderean y nos ayudan mucho con sus mensajes. Pues ahí Ánimo y a seguimos. seguirle Exacto, en la lucha, maestro. en la Muchísimas lucha. gracias y muchísimas gracias a usted. Nos vemos la próxima semana.